Buenas noches, señoras y señores. Nos encontramos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán, desde donde, como saben, realizamos cada semana un programa que se llama Pedro Beltrán Informa y donde les hablamos de la realidad de España y de otros países del mundo. La semana pasada iniciamos una serie sobre el Reino Unido, hablamos de la parte histórica, pero hoy es un día muy importante para el Reino Unido porque hoy se han celebrado unas elecciones, como les decíamos, muy importantes para la nación. De hecho, en estos momentos se están cerrando los colegios electorales y muy pronto sabremos cuál ha sido el resultado. Así que hoy vamos a hablar de estas elecciones y de la parte más contemporánea del Reino Unido. Lo vamos a comenzar haciendo con María Castro. ¿Y qué tal, María? Hola, Anabel. Buenas noches. Buenas noches. Y como decía, pues a mí me gustaría que hoy habláramos un poco más de la actualidad del Reino Unido y sobre todo de la parte de estructuración política, ya que hoy es un día tan señalado. Y podríamos empezar hablando sobre en qué consiste la monarquía parlamentaria del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido, monarquía parlamentaria con Isabel II como jefa del Estado, pero no es solo jefa del Estado del Reino Unido, sino también de otros 15 países de la Mancomunidad de Naciones. También debemos resaltar que el Reino Unido no tiene una constitución, esto solo ocurre en otros dos países, que son Israel y Nueva Zelanda. No tiene una constitución definida como tal, sino que es más una compilación de textos, de jurisprudencia, de tratados internacionales. Es más una compilación, como te digo, no un texto definido, lo que quiere decir que el Parlamento en cualquier momento puede cambiar cualquier ley. Sí que existe una limitación, y es que ningún gobierno puede crear leyes que un gobierno posterior no pueda modificar. Monarquía parlamentaria con dos cámaras en Westminster, el Palacio, en Londres, el soberano, el principal, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es la que se elige hoy en las elecciones y la Cámara de los Lores. La reina tiene que aprobar cualquier ley que el Parlamento apruebe, debe tener su aprobación. Y también tendríamos un jefe del gobierno. El jefe del gobierno, el primer ministro, en este momento, bueno, David Cameron, primer ministro de Reino Unido, y también que elige a su propio gabinete, a su propio Consejo de Ministros. Sin embargo, como es el gobierno de su majestad, también debe tener la aprobación de la reina. Sí. David Cameron, desde 2010, el primer ministro que formó gobierno en coalición con el Partido Liberal Demócrata y que, bueno, hoy veremos lo que ocurre, ¿no? Cuál es el resultado de estas elecciones. Bien, ¿cuáles son los partidos políticos que concurren a estas elecciones y el perfil de los candidatos? Bueno, para hablar de las elecciones tenemos que hablar del sistema electoral, que es un sistema de distritos, y son 650 distritos electorales con 60.000 votantes en cada distrito. Ellos eligen cada distrito lo que ellos denominan un MP, que es un miembro del Parlamento, y para ser miembro del Parlamento no hacen falta unos requisitos excesivamente amplios. Con ser mayor de edad, mayor de 18 años, y ser nacional del país y no estar en prisión sería suficiente. Los partidos políticos, bueno, voy a empezar con el principal, ¿no? El que está ahora mismo en el gobierno y que es el más antiguo, el que más victorias tiene a sus espaldas, un partido de derechas, un partido, el conservador. David Cameron, como líder, es el antiguo partido de los Tories ingleses, por eso se les sigue denominando Tories a sus miembros. Y posibilidades en estas elecciones, es posible que sea uno de los ganadores, pero quizás no con mayoría suficiente y tenga que formar coalición con alguno de los otros partidos. En la oposición nos encontramos con el Partido Laborista, con Ed Miliband a su cabeza. Ed Miliband, que proviene de una familia de inmigrantes judíos, su padre era profesor de teoría marxista y bueno, proviene ya de una familia de políticos. De hecho, estuvo rivalizando con su hermano para convertirse en líder del partido en 2010 y al final lo consiguió. También estuvo en el gobierno de Gordon Brown y de Tony Blair, o sea que ya tiene un pasado. Sí. El Partido Liberal Demócrata ahora mismo gobernando en coalición con los conservadores, con Nick Clegg como viceprimer ministro.
Un partido de centro-izquierdas, un partido con posibilidades de gobernar en alguna de las coaliciones, tal y como está haciendo ahora, Sí. no de ganar. Y bueno, ahora empezaremos con los partidos minoritarios. Debemos destacar UKIP, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido, Sí. con Nigel Farage a la cabeza. Bueno, es un partido que sus principales ideas es que Reino Unido salga de la Unión Europea. Ajá. Y también la bajada de impuestos y restringir la inmigración en Inglaterra a 30.000 personas al año, cuando actualmente Reino Unido está en 200.000 personas al año. Es lo mismo, un partido que puede formar coalición, puede ser llave a la hora de gobernar. Sí. Y un partido, el último de los minoritarios que ha crecido mucho en los últimos tiempos es el Partido Nacionalista de Escocia, con una líder muy joven a su cabeza, Mary Black, y que podría ser la diputada más joven de la historia. De los 59 escaños que Escocia tiene en Westminster, podría conseguir 49 fácilmente, o sea que se le da un pronóstico bastante alto. Entonces ya veremos cuál es el resultado, pero todo parece apuntar que ninguno va a conseguir la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Se han acabado las mayorías para todos, sí. Y la verdad es que prometen estas elecciones, se plantean muy interesantes. Muchísimas gracias, María, gracias como a ti, siempre. Anabel. Gracias. Pues continuamos en este día tan emocionante, día electoral, jornada electoral en el Reino Unido, y lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir al despacho. Por un poquito no sabremos en directo los resultados electorales, pero en fin, ha sido una jornada intensa e interesante. Ahora hablaremos de ello, pero antes cuéntanos un poquito cuál es el despliegue que has preparado para hoy. Sí, un despliegue relativo al Reino Unido, como elemento central Shakespeare, famosísimo autor teatral inglés. Tenemos una historia muy larga de Inglaterra, porque también la historia de Inglaterra es larguísima en sí. La tenemos en varios volúmenes, en CD, una serie de televisión muy conocida por los telespectadores, Los Tudor, una película, La creación, sobre Charles Darwin, varias óperas y el Requiem de guerra de Benjamin Britten, que es mi compositor inglés favorito, Tristan y Isolda, mito inglés, llevado a la ópera por Wagner, pero inglés al fin y al cabo, la historia de Escocia, Felipe II, porque también fue rey de Inglaterra al casarse con María I, reina de Inglaterra y nieta de los reyes católicos, fue rey de Inglaterra, Michael Collins, sobre la independencia de Irlanda, una película sobre un famoso escándalo en el siglo XX que llevó a la dimisión del gobierno conservador, una preciosa película del gobierno conservador británico, Owen Wingrave, película de ópera de Benjamin Britten, Muerte en Venecia, la mejor ópera inglesa de la historia, en mi opinión. Varias óperas más, Gloriana de Britten, sobre la coronación de Isabel I, hecha con motivo de la coronación de Isabel II, una ópera contemporánea de Thomas Hades, precioso documental y película sobre la actual reina de Inglaterra, y al fondo tres grandes compositores británicos, Henry Purcell, Händel y Elgar. Terminando, tenemos aquí Roberto Gerard, compositor español que escribió una preciosa ópera en inglés, que la tenemos aquí, La dueña o de dueña, El Mesías de Händel, A la triste, porque hace referencia a Carlos I, el monarca inglés que quería casarse con la hermana de Felipe IV y que luego fue ejecutado por los ingleses, y Cromwell, que hace referencia al interregno no monárquico de Inglaterra. Podríamos haber traído muchas más cosas y podríamos hablar mucho de este despliegue porque la historia de Inglaterra es apasionante y muy extensa. Bueno, ya lo hicimos ampliamente la pasada semana y como nuestros telespectadores, concretamente los de este programa, son muy fieles porque no se pierden un solo programa, estoy segura de que estarían muy atentos. Y si no, nos buscáis en la web de Información TV, que están todos los programas, o en el canal YouTube de Pedro Beltrán Abogados, tenemos ahí más de 200 programas de televisión grabados con vosotros. Bueno, casi ya 200, Pedro, madre mía, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, pues decíamos que hoy es un día muy importante, son elecciones en el Reino Unido y a mí me gustaría que comenzáramos hablando del sistema electoral. Es muy interesante la pregunta porque el sistema electoral es muy diferente del que hay en todos los demás países y condiciona enormemente cuál va a ser el resultado.
El sistema es el siguiente: el Reino Unido, que está integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se divide en 650 circunscripciones, 650 zonas, no son provincias, constituencies llaman ellos. Sí. Bien, en cada una de ellas es elegido un miembro del Parlamento, solo el que gana. Es decir, en España, comparándolo con el español, que tenemos una ley, la ley se llama la Ley de Hont, que es un sistema proporcional con algunas correcciones. En Alicante se eligen 10 diputados para el Parlamento, allí solo uno por zona. Es decir, si esto fuera Alicante, por ejemplo, la zona, para entenderlo, es como si eligiéramos un diputado por Alcoy, sí, uno por Orihuela, otro por Elche y otro por Alicante Capital, pero solo el que gana pasa, y los demás están eliminados. Claro, esto condiciona enormemente el resultado, porque un partido pequeño que puede sacar a nivel de todo el Reino Unido el 15%, como es el caso, según las encuestas del Partido por la Independencia del Reino Unido, no saca el 15% de diputados, a lo mejor se queda con 3 o 4 solo, porque hace falta que gane en cada distrito. Y si lo pasamos esto a nivel de Escocia, ¿qué es lo que ocurre en Escocia? Que como el partido dominante es el Partido Nacionalista Escocés, todavía más reforzado después del referéndum, cada vez con más apoyos, va a arrasar en Escocia. Claro. Va a arrasar porque los demás, es que el Partido Conservador se va a quedar probablemente a cero en Escocia, no va a sacar ni uno, porque solo es el que gana. Esto significa que se privilegian las mayorías y se privilegian los partidos grandes, en ese sentido es muy acertado, pero esta vez, hoy, lo más probable es que no vaya a haber ningún partido que saque la mayoría absoluta. ¿Y cuáles son, bueno, si no va a haber mayorías absolutas, cuáles son, digamos, los resultados más probables que se prevén? El resultado que pronostican todas las encuestas, otra vez partiendo de este sistema electoral, es decir, debemos olvidarnos de los votos. Aquí ya no importa que uno haya sacado el 15% de los votos y que sumado a otro tenga el 55%, eso da igual. A nivel de diputados, el resultado más probable es un empate entre el Partido Conservador de David Cameron y el Partido Laborista, un empate entre los dos, y sin embargo ese empate será resuelto con el apoyo del tercero, que se quede en definitiva. Claro, que pero el tercero, llave, otra vez volvemos al tema de los votos, el tercero no va a ser, el tercero en votos va a ser el Partido por la Independencia del Reino Unido, pero como no va a ganar en casi ninguna circunscripción, no sirve, porque sería el aliado más natural del Partido Conservador. ¿Quién va a ganar? El Partido Laborista, en probable resultado, en fin, según las últimas encuestas, en coalición con el Partido Nacionalista Escocés. Claro, es una coalición complicada, porque los nacionalistas escoceses lo que quieren es la independencia. Acaban de celebrar un referéndum que han perdido, pero por un margen muy estrecho, 47 a 53, 47% a favor de la independencia, 53 en contra. Pero bien, es la hipótesis más razonable y más normal. Por otra parte, están los de Escocia que se quieren ir, y está el Partido por la Independencia del Reino Unido que se quiere ir, no del Reino Unido, se quiere ir de Europa. Y a la vez David Cameron ha anunciado un referéndum para 2017 para la salida de la Unión Europea. Sin embargo, los laboristas están a favor de seguir en la Unión Europea, y el Partido Nacionalista Escocés está totalmente a favor de la Unión Europea. Es decir, ellos quieren salirse del Reino Unido, no quieren salirse de Europa. Es más, dicen que si el Reino Unido se sale, bueno, que se vayan, pero que ellos se quieren quedar en Europa. Es un panorama político complicado, que hace referencia a un país sin duda complejo, porque, bien, tenemos el tema de Escocia, tenemos el tema de Irlanda del Norte. Es difícil cómo se pueda configurar el gobierno a partir de ahora. El Partido Liberal Demócrata, que es el cuarto en discordia, se ha estrellado completamente con la alianza que ha hecho, lo cual nos hace reflexionar un poco sobre lo que podía pasar en España, sobre los segundos partidos, porque en España claramente vamos a un gobierno de coalición. Es imposible que se reedite ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, ni a nivel, aunque queda todavía unos meses para las elecciones generales, pero en fin, mayorías absolutas habiendo 4 partidos, no puede haber. En el Reino Unido acabamos de mencionar que estamos en 4 partidos también. ¿Qué es lo que le ha pasado al Partido Liberal Demócrata? Que se ha aliado con el Partido Conservador, se ha convertido en un
segundo, ha seguido todas las iniciativas del partido, ha quedado difuminado en definitiva, que es lo que ocurre muchas veces en las coaliciones con el segundo partido. Aquí en España, quien gobierne en primer lugar, quien sea el más votado, el partido con el que se alíe, veremos en qué situación queda. No es fácil llevar esas coaliciones. No, la verdad es que no. Y Pedro, ¿por qué ha aumentado el apoyo a la independencia de Escocia tras el referéndum? Porque David Cameron incumplió completamente sus promesas. Recordemos a los telespectadores, porque hace muy pocos meses de esto, fue el pasado mes de septiembre, que Cameron a última hora, en los últimos días, desesperado, porque vio que perdía, un referéndum que había convocado él, porque el referéndum de Escocia fue democrático, es un modelo. El Reino Unido es un modelo de democracia en toda su historia y en todas las decisiones que adopta. Sí. Aquí no es como ha pasado en España en absoluto, como está ocurriendo con el tema de Cataluña. Allí hicieron un referéndum de verdad, aprobado por el propio primer ministro del Reino Unido y aprobado por el Parlamento escocés y el Parlamento de todo el Reino Unido. Bien, ese referéndum, David Cameron en el último momento, como vio que perdía, pues dijo que iba a dar más autonomía, pero luego no lo ha cumplido. Y en estos momentos el nacionalismo escocés está más fuerte que nunca. ¿Y por qué no hay reivindicación de unión de Irlanda, Pedro? ¿Por qué persiste la anomalía de que Irlanda del Norte siga perteneciendo al Reino Unido y no a Irlanda? Eso tiene una situación muy compleja que muchos telespectadores quizás no conozcan bien. Irlanda es una unidad geográfica, pero no es una unidad política. Irlanda en la parte sur, que domina un 75% del territorio, se llama Irlanda. Y en la parte norte se llama Irlanda del Norte o Eire, pero ese norte pertenece a otro país, que es el Reino Unido, que muchos le llaman Inglaterra, pero se llama el país, concretamente se llama Reino Unido. ¿Por qué? Esto obedece a que en su día Irlanda era parte del Reino Unido hasta 1922. En 1922 se llegó a un acuerdo de paz y como en el norte había mucha más población protestante, el norte se integró con el Reino Unido y el sur, que es católico, se quedó. Son muy conocidos de los telespectadores todo el movimiento terrorista del IRA o IRA, que durante muchos años ponían bombas sin parar, atentados, etcétera. Aquí tenemos una película preciosa sobre esta historia que hace referencia justo al momento de la independencia de Irlanda en 1922 y Michael Collins, terrorista, es el que llega al acuerdo de paz, dice, bien, no nos quedamos con todo, el norte se queda para el Reino Unido. Eso está hoy difuminado, hoy hay paz, hoy hay tranquilidad, el sur no reivindica el norte por supuesto no reivindica integrarse en el sur, el norte sigue siendo mayoritariamente protestante a pesar de que el número de nacimientos de las familias católicas es más alta y eso está pacífico y tranquilo y de momento no se prevén cambios y no afecta a las elecciones de hoy, no es un problema que esté relacionado con las elecciones que se están celebrando hoy. ¿Cuáles son las posibilidades de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, Pedro? Depende del resultado electoral de hoy. Si en el resultado electoral el gobierno es partido conservador compartido por la independencia del Reino Unido, las posibilidades son altísimas, porque el Partido de la Independencia del Reino Unido exige que el referéndum se haga ya, inmediatamente, no esperar a 2017. Si el resultado es laboristas, nacionalistas escoceses, no saldrá del Reino Unido de la Unión Europea porque probablemente ni siquiera haya referéndum. El Reino Unido tiene una situación un poco sui generis dentro de la Unión Europea. Recordemos a los telespectadores que no es miembro del euro, no forma parte del euro, tiene su propia moneda, la libra esterlina, y no pretenden cambiar. Además, no les va mal. El Reino Unido está creciendo al 3%, tiene esa alianza tan especial con Estados Unidos desde siempre, porque recordemos que Estados Unidos era parte del Reino Unido. Eran las colonias de Estados Unidos hasta que se independizaron, fueron parte del Reino Unido. Con lo cual, no existe en estos momentos realmente unas posibilidades altas, por lo que parecen las encuestas, de que el Reino Unido se vaya a ir de la Unión Europea. De nuevo relacionado con el sistema electoral. Si el sistema electoral fuera totalmente proporcional, hoy el gobierno que se vaya a formar sería diferente. Muy interesante que el nuevo primer ministro, Ed Miliband, posible nuevo primer ministro, sea de ascendencia judía. Porque los judíos fueron los primeros en ser expulsados de Inglaterra, antes que los expulsáramos nosotros con los reyes católicos. Los judíos fueron volviendo
a Inglaterra, hubo un primer ministro judío muy famoso, de israelí, no puede haber apellido más judío, de Israel, en definitiva es el origen del apellido, con la reina Victoria. Que tengamos un ministro que sea de ascendencia judía, que su padre fuera un famoso teórico marxista, pues bien, es curioso. Y antes mencionaba María el enfrentamiento fratricida entre los dos hermanos, porque los últimos dos candidatos para dirigir el Partido Laborista fueron dos hermanos, que los dos habían sido ministros y los dos tenían un nivel similar. Bien, ganó este hermano frente al otro, ahora parece que se llevan bien y posiblemente los dos forman parte del gobierno, pero es bien curioso como anécdota que dos hermanos se presenten como líderes políticos de un partido. La verdad es que sí. ¿Podemos decir que se encuentra fuera de peligro cualquier riesgo sobre la credibilidad o sobre el apoyo a la monarquía? La monarquía está muy estabilizada hoy en el Reino Unido. La monarquía pasó una crisis muy reciente con el famoso tema del divorcio del príncipe Charles y Lady Di. Por cierto, a mí me encanta el príncipe Charles. No digo que no me guste Lady Di, en fin, no tengo la pasión, en cualquier caso ya ha fallecido. El príncipe Charles es un hombre tremendamente interesado por la cultura, que le gusta muchísimo la música, claro, en ese sentido. Claro, tenéis cosas en común. Sí, claro, le he visto muchas veces en Bayreuth, en el Festival de Wagner, siempre solo, por cierto, o con Camila, nunca Lady Di, no, eso no le gustaba mucho. Y en un sitio normal, él estaba sentado como el resto de los no telespectadores, sino espectadores. Es un hombre muy culto, muy preparado, y que es una lástima que esté tardando tanto en ser rey, porque claro, le va a llegar ya el momento casi con la edad de jubilación, porque la reina no hay manera de que se retire. Podía hacer lo mismo la reina de Inglaterra que ha hecho el rey de España. Claro. Además ya llega el momento, ella toca, porque el matrimonio de Charles con Camila es algo ya aceptado, han pasado años, en fin, no genera ningún tipo de rechazo social en estos momentos. Me parece que sería un rey excelente como lo ha sido su madre, pero la madre ya está mayor, ya le toca irse ya. Sí, sí. Bueno, pues precisamente en junio es su cumpleaños y en la embajada inglesa en Madrid hay una gran fiesta a la que estoy invitada, así que ya te contaré. Ah, bueno, pues nada, será un placer yo te contaré. Que nos lo cuentes a todos. En esa ocasión seré yo la que te cuente alguna anécdota a ti, Pedro. ¿Podría peligrar la alianza entre Inglaterra y Estados Unidos con el resultado electoral, según sea ese resultado? No tiene nada que ver tampoco, no se plantea. Desde siempre ha habido una alianza muy estrecha entre Inglaterra y Estados Unidos y no ha variado prácticamente nada. Ha habido momentos de mayor intensidad, Thatcher y Reagan tenían una alianza estrechísima, hay una enorme afinidad personal también. Realmente no. Si ganan los laboristas, bien, Obama está en, podríamos decir, centro-izquierda, en términos estadounidenses, por supuesto. Bien, pues si ganan los laboristas no hay problema. Si gana David Cameron también mantiene una buena relación con Obama. Obama tiene otro tipo de problemas de alianzas que más bien hacen referencia a Israel y al tema de Irán y a esa división que hay dentro de Estados Unidos. Pero es que los ingleses y los estadounidenses son los mismos. Eso es una antigua colonia poblada fundamentalmente por gente que emigró desde Inglaterra, desde Irlanda, también algunos desde Alemania, pero en definitiva, como hablan el mismo idioma, el idioma es fundamental para crear una unidad cultural, el idioma es la esencia. Si tú vas a otro sitio y puedes seguir hablando en tu mismo idioma, te sientes como en tu casa, en definitiva. Muy bien, pues hoy lo dejamos aquí, Pedro. Interesantísimo el programa de hoy. Mañana ya conoceremos esos resultados electorales y podremos ver si todas estas quinielas que hemos hecho en cuanto a alianzas, salida, entrada de la Unión Europea, pues se cumplen o no. Muchísimas gracias en cualquier caso, Pedro. Gracias a ti, gracias Información TV, y la semana próxima anuncio a los telespectadores que nos vamos a París. ¿París? Sí. Bueno, qué bien. Bueno, no que nos vamos, sino que estaremos aquí hablando de París. Es una pena que no nos podamos ir a París. Bueno, pero para que no viaje es una forma de hacerlo. Hablaremos un programa específico de París con algunas colaboradoras francesas que tenemos trabajando en nuestro despacho y ya la siguiente hablaremos de las elecciones municipales españolas, que es lo que toca, municipales y autonómicas. Muy bien, Pedro. Pues tenemos un programa interesantísimo por delante para las semanas que nos quedan. Muchísimas gracias, lo dicho, nos vemos pronto. Gracias a ti y gracias Información TV.
Bien, señores, pues como les decíamos, hagan las maletas porque la próxima semana nos vamos a París. Seguro que aquí en el despacho de Pedro Beltrán, Pedro y todo su equipo nos ilustrarán sobre esta ciudad, sobre este país tan bonito y sobre esta ciudad en concreto tan bonita como es París. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.